You ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. Una película como Irishman es un bicho raro porque tenía ya el sello de quien traía el proyecto desde hace tiempo, que era Robert De Niro. Él sí se veía mucho en ese papel, el libro ya había salido y él quería mucho imprimirle su sello. Entonces contra eso pues no hay mucho que un productor pueda decirle a diferencia, ¿no? A que sea diferente. Pero sí podemos llegar a compartir la misma visión de la historia que se quiere contar. Entonces, desde mis primeras conversaciones con Scorsese y luego con De Niro, sí fue un tema de tener una visión de que estamos en la misma página de la historia que se quiere comentar. Y eso se los agradecí mucho, que estaban dispuestos a escuchar y a platicar qué historia se quiere contar. Y eso creo que lo llevamos desde el principio hasta el último momento con todos los actores y con todo el resto de la producción y con Netflix, cuando llegó Netflix, de asegurar que estuviéramos todos contando la misma historia. Pues sí fue un proceso también difícil y interesante, porque sí creo que es un hito de Irishman, de cómo se llevan a cabo las cosas. Cuando llego al punto de decirle a Scorsese y a De Niro, el proyecto que están pidiendo ustedes ya no cabe en el presupuesto, ya excede, ya nadie en Hollywood la quiere hacer, es decir, en los estudios, ni uno quiere. Para mí financieramente es inviable, ya al punto que estábamos llegando. Y si no hacemos modificaciones sustanciales, no es imposible hacerla como está. Tenemos que buscar un socio diferente. Entonces ahí es cuando empiezan las conversaciones con Netflix, en un escenario donde todavía Netflix no invertía este nivel de películas. Estaba hablando de hace unos 4 años, ¿no? Entonces, 3 años. Todavía no estaban empezando con Roma, pero un presupuesto 10 veces menor. Entonces, mis conversaciones que empezamos con Netflix cuando estábamos en esa coyuntura, fueron muy interesantes porque para ellos también era algo diferente. Nunca habían invertido tanto en una película y era un drama, pero se lo aventaron sin parpadear. Dijeron, si queremos esto, nos va bien a nuestro mercado que queremos y queremos comprobarle al mundo que somos un estudio, no una plataforma comercial. Entonces me tocó ser partícipe y testigo de todo ese proceso a detalle. Además, yo tenía los derechos y a mí me tocó entregárselos a Netflix en todo un proceso. Entonces, escucharlos y ver cómo reaccionaban todos en esta transición fue muy interesante. Porque había mucha duda. Pasarlo a Netflix, ¿qué va a pasar? ¿Va a cambiar la calidad? Ya no es una película Scorsese entonces, ya es puro Netflix. Había una gran discusión en todo momento. Sí, terminó siendo la película más Scorsese posible porque ya él, por primera vez, no tuvo ningún impedimento, ninguna falta de recurso, ninguna limitación para hacer la obra que él quería hacer. Esta es realmente la obra que él... Todas las demás tuvo alguna limitación de los estudios, en Silence tuvo limitaciones mías como productor, hay cosas que nomás no se pueden hacer. Y en este caso tenía 0 limitaciones, no tuvo ninguna falta de apoyo. Silence para mí, el tema de fe bajo fuego se me hacía muy interesante, muy importante. El tema de una historia tan salvaje del siglo XVII, de martirio, de duda, de búsqueda por una solución, búsqueda por un Dios, se me hacía fascinante. Silence en realidad para mí era muy importante, muy diferente. Y en cuestión de Irishman me gustaba el enfoque que le quería dar De Niro y Scorsese, donde escogían su género de los gángsters, pero le daban un giro inesperado, en el sentido de que terminaban diciéndote a ti, al público, ve cómo esto no termina bien para nadie, ¿no? O terminaban todos muertos de mal plan, o muertos internamente, o incluso con una soledad insoportable.
y cómo se esforzaban a transmitir ese proceso de decir, ese círculo de todo lo que hemos hecho, desde El Padrino con Pacino, Once Upon a Time in America con De Niro, Goodfellas, Casino, y aquí te demostramos que al final del día todo lo que te venimos diciendo no termina bien. Y queremos contarte la historia de esa soledad que eso genera y esa muerte que eso genera. Y eso se me hizo muy interesante. Desde el primer momento se comentó y ese es el enfoque y ese es el ángulo. Y se me hacía fascinante que Scorsese quisiera cerrar ese círculo de esa manera. Hola, soy Gastón Pavlovich, productor de The Irishman, El Irlandés, dándole un fuerte agradecimiento y saludo a todos en la Cineteca Nacional. Agradecido por recibir nuestra película y de acompañarnos a disfrutarla. Gracias y nos vemos ahí en la Cineteca. Yo voy a llegarles cuando menos lo esperen.